Gloria a Dios. Santo Jesús. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Gloria a Dios. Qué bonito es estar en la casa de Dios, ¿verdad? Dice el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Y es mejor estar un día que estar 1000 fuera de la casa de Dios o habitar en moradas de maldad. De eso no se agrada el Señor. De lo que se agrada es que le busquemos, le adoremos y hagamos todo lo que Él nos demanda a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿A su nombre? Gloria a Dios. Bien, vamos a continuar, hermanos. Antes de que se siente, vamos a leer la palabra para de ahí continuar, para de ahí partir en esta tarde en la Escritura o en la palabra de Dios. Y vamos a buscar ahí en el libro de Efesios, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a ver en esta tarde, vamos a ver un crecimiento espiritual del cristiano. Pero un crecimiento normal, o sea, un crecimiento en el cual debe desarrollarse el verdadero cristiano. Y vamos a ver 3 etapas en las cuales el cristiano debe de desarrollarse en ese crecimiento espiritual. Efesios capítulo 4, ¿ya lo tiene? Bien, vamos a leer del versículo 11 en adelante, hasta el versículo 16. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Bien. Dice, y Él mismo, ¿quién? El Señor Jesucristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Y luego dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oiga, qué bonito que podamos nosotros luchar, que podamos buscar la forma de desarrollarnos en esa vida espiritual que debe desarrollarse el verdadero cristiano. Y luego dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que crecer. Dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a decirle al Señor que Él nos hable en esta tarde, que el Señor nos dirija, que el Señor use este vaso que está aquí, que el Señor use mi boca, mis labios para pronunciar su palabra. Amén.
Padre Celestial, Señor, aquí estamos en esta hora. Bendecimos tu nombre, ensalzamos tu nombre, glorificamos a tu nombre. Señor, tú eres digno, mi Dios. Mira, mi Señor, en esta tarde hemos tomado una porción de tu palabra, hemos tomado una porción de las Escrituras, Señor, y queremos que tú nos hables, que tú uses mis labios, mi boca, mi lengua, para pronunciar tu palabra, Señor. Que tu palabra, tu Espíritu Santo, la lleve a cada corazón, a cada vida, Señor, y nos dé ese poder crecer, ese poder desarrollarnos, Señor, en esa vida cristiana que estamos llevando. Padre, en tu nombre, yo quiero pedirte que bendigas a cada uno de mis hermanos que están de visita entre nosotros, Señor, que se puedan ellos, Señor, que puedan bendecir, Señor, tu nombre y que puedan recibir esa bendición también de parte de ti a través de la palabra, mi Dios. Y que cada uno de los que estamos aquí congregados, Señor, nos hemos congregado para alabarte, para glorificarte, para ensalzarte, para darte todo lo que tú demandas de nosotros, Señor. Oh, maravilloso Dios, muchas gracias. Gracias, Señor. Usa mi vida, usa mis labios, usa mi lengua, Señor, para pronunciar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Siéntese, tome su lugar y vamos a seguir muy contentos en esta tarde. Vamos a seguir alabando al Señor. Usted va a tener el permiso para glorificar a Dios. Es cierto que con el cubreboca no se puede gritar muy recio, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo. De todas maneras, el Señor lo escucha. El Señor lo oye. Amén. Así que vamos a meditar en la palabra en esta tarde. Y qué bueno que el Señor nos ha dejado escrito todo esto para que por medio de su palabra podamos crecer. Allá Lucas capítulo 2, versículo 52, dice que el niño crecía en sabiduría, en edad y en gracia, o en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Oiga, qué importante es tener el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Y qué importante es tener el conocimiento pleno de quién es Dios. Y de que estamos edificando nuestra vida en esa roca que es Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, edificaos en el fundamento de apóstoles y profetas. Y dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Oiga, qué bueno, ¿verdad? Que tenemos, que nos hemos edificado y nos estamos edificando en esa roca. Pero no solamente vamos a llegar a edificarnos, sino que tenemos que levantar un edificio. Tenemos que levantar un edificio y ese edificio tiene que llegar hasta allá, hasta el tercer cielo. Amén. Entonces, el Señor dice que dejó 5 ministerios. Y eso lo dejó para que la iglesia o el cuerpo de Cristo que somos nosotros pueda desarrollarse o pueda crecer. Que cada uno de nosotros podamos crecer. No en la estatura del cuerpo, no, en la estatura espiritual. Por eso dice el Señor que tenemos que el cristiano debe tener un desarrollo en 3 etapas. ¿Cuáles son? Sabiduría, crecimiento en estatura o crecer en estatura y luego crecer en gracia. Son 3. Sabiduría, estatura y gracia. Qué maravilloso es poder entender lo que la palabra de Dios nos da y poder entender lo que Dios nos dice a través de su palabra. El Señor dice que tenemos que escudriñar las Escrituras. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que escudriñar las Escrituras?
para que por medio de ellas podamos desarrollar nuestra vida espiritual, para que por medio de ellas podamos tener esa sabiduría que necesitamos para podernos conducir en este mundo, para podernos conducir en esta tierra. Salomón, allá en el capítulo 1 del libro de Proverbios, que Salomón fue el escritor de ese libro, dice que Salomón escribió o compuso, ¿cuántos proverbios? 3000 proverbios. Pero también escribió, dice, 1005 cantares. ¿Y dónde lo dice la palabra? ¿Dónde dice la Biblia? Alguien va a decir, es que no sé el domicilio. Como dijo un hermano, a ver hermano, díganos un texto. Y lo dijo. Pero le hace falta la cita. No, dijo, el domicilio no lo sé. ¿Dónde se encuentra? En la palabra de Dios. Ahí me parece que es el capítulo 32, si no estoy equivocado. Ahorita le digo. Capítulo, ahí, vamos a ver ahí, Proverbios. Alabanzas al que vive. Alabanzas al que vive. Primero de Reyes, capítulo 4. El versículo 32, ahí podemos encontrar nosotros lo que dice la Escritura a través de Salomón, que Salomón escribió 3000 proverbios y 1005 cantares. ¿No dice o sí? Y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005 cantares. Entonces quiere decir que escribió mucho. Pero nosotros sabemos o podemos entender, y el mismo Salomón, el mismo rey Salomón, ahí en el capítulo 1, dice que los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, ¿para qué son? El versículo 2 lo dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Todo esto, la justicia, el juicio y la equidad, lo vamos nosotros a aprender o a poderlos tener o poderlos poner por obra o ponerlo en nuestra vida, en la práctica de nuestra vida diaria, para que podamos entender. Alabanzas al Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que el cristiano, el Hijo de Dios, el que es parte del cuerpo del Señor o miembro del cuerpo del Señor, que es la iglesia, dice que debe de crecer, debe de ir en aumento. Como dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día sea perfecto. ¿Cuántos queremos llegar un día a ser igual que el Señor? ¿Cuántos queremos un día llegar a la estatura de ese varón perfecto? Alabanzas al Señor Jesucristo. Yo sí quiero y estoy luchando. Y ya tengo algunos años luchando. Sáquele la cuenta. Del 65 al 2020. Que estoy caminando. Que estoy luchando. ¿Por qué? Porque yo sé que el premio está hasta el final. El premio está hasta el final. Cuando el Señor hizo la obra en mi corazón, cuando el Señor hizo la obra en mi vida, dije, no tardo más. Y tarde se me hacía cumplir los 15 años.
para llegar al bautismo y para ya ser parte del cuerpo del Señor. Y decirle, Señor, aquí estoy. Alabanzas al Señor Jesucristo. Crecer en sabiduría. ¿Cómo podemos crecer en sabiduría? La palabra sabiduría es una conducta, sensatez en la vida, o conducta sensata en la vida y en los negocios. Así que la sabiduría la vamos a aprender del Señor por medio de las Escrituras, por medio de la palabra. La sabiduría, esa sabiduría que no es terrenal, la sabiduría que viene del cielo. Y esa sabiduría que viene del cielo es la sabiduría de Dios. Es la que usted y cada uno de nosotros necesitamos en esta vida. Y qué bonito es cuando podemos entender lo que es la sabiduría de Dios. Y ya leíamos ahí en Proverbios, pues, ¿para qué? ¿Para qué sirve la sabiduría? ¿O para qué es la Escritura? ¿O para qué es la palabra que nos ha dejado el Señor? Para que nos desarrollemos en nuestra vida espiritual. Ahí es donde tenemos que luchar para crecer. Alabanzas al Señor Jesucristo. También, sabiduría es también tener un conocimiento sólido en ciencias, letra o artes. Fíjese bien. Es también la sabiduría tener un conocimiento sólido en ciencias, letras o artes. En una palabra completa, sabiduría es conocimiento. Y para conocer a Dios, ¿qué tenemos que hacer? No lo vamos a ver, porque estos ojos no pueden ver a Dios. Pero cuando hemos llegado al conocimiento de la palabra, podemos saber quién es Dios. ¿Quién es Dios? El Todopoderoso. Es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios es el todo. Dios es el todo. Y lo encierra todo. No hay nada fuera de Dios. Todo está dentro de Dios. Y todo está en el control de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Entonces vemos pues que es importante que usted y yo nos esforcemos. Mire, vamos ahí al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 4, para que veamos que Dios nos enseña esa sabiduría. Dios nos enseña esa sabiduría por medio de su palabra. Ahí el capítulo 4 de Deuteronomio, alabanzas al Señor Jesucristo. Vamos a ver el versículo 5 y versículo 6. Amén. Amén. Dice, mirad. Ese es un imperativo de parte de Dios. Es un mandato de parte de Dios. Mirad. Yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó.
para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Moisés estaba dando a conocer al pueblo de Israel lo que tenían que saber, lo que tenían que tener de parte de Dios, ese conocimiento de parte de Dios, para cuando llegaran a las tierras que iban a entrar o que Dios les había prometido, no se mezclaran con los pueblos que estaban ahí. ¿Y qué nos ha hecho nosotros salir de allá? La palabra. La palabra nos ha enseñado que ya no tenemos que practicarlo de allá. Porque el mundo se pasa y sus deseos. Dice el apóstol Juan. El mundo se pasa y sus deseos. Mas el que hace la voluntad de Dios, éste permanece para siempre. Amén. Tengo que hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios, yo necesito conocer la palabra. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que usted y yo y cada uno de los que ya somos parte del cuerpo del Señor, nos consagremos más para Dios. Nos santifiquemos. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que usted y yo nos santifiquemos. Y tenemos que, todos los días, tenemos que estarnos limpiando. ¿Cómo? Con la palabra. La palabra es la que viene a limpiar nuestras vidas, a limpiar nuestro ser. Porque nuestro ser, que se compone de 3 partes, ese se tiene que guardar sin mancha, sin arruga, se tiene que guardar hablando en lo espiritual. Espíritu, alma y cuerpo. Las 3 cosas. Algunos dicen, es que Dios no toma en cuenta el cuerpo. Pues no hubiera tomado un cuerpo él entonces. Él vino y tomó un velo de carne, un cuerpo como el mío, como el de usted. Donde tenía que comer, donde tenía que tomar agua, donde tenía que dormir, donde tenía que descansar. Así como usted y yo. Alabanzas al Señor Jesucristo. Pues las 3 cosas, espíritu, alma y cuerpo, deben de ser guardados irreprensibles. ¿Para cuándo? Para cuando el Señor venga. Así que si usted, estimado amigo, estimada visita, que todavía no te has asegurado con el Señor, asegúrate. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos difíciles. Ahorita estamos y al rato ya lo hacen ceniza. Es lo que está pasando. Ahorita estamos, mañana ya no. Pues hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú puedes recibir esa salud en tu alma. Y la palabra te va a servir para que tu cuerpo tenga salud también. Porque es medicina también. Es medicina para los huesos, es medicina para el cuerpo, la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es que así lo dice la Escritura. No se me antojó decirlo, es que así lo dice la Escritura. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Entonces vemos que el Señor nos ha enseñado estatutos y decretos para que vivamos una vida agradable delante de Dios. Al pueblo de Israel, el Señor les dio la ley de 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos era un cerco que Dios le había puesto a Israel. ¿Para qué?
para que no se saliera de ese cerco y no se fuera a mezclar con los pueblos paganos, no se fuera a mezclar con aquellos que no querían nada con Dios o no tenían a Dios en sus vidas. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Usted y yo debemos crecer en sabiduría, en ese conocimiento de Dios. Alabanzas al Señor Jesucristo. Dice el versículo 6. Fíjese bien lo que dice el versículo 6 de Deuteronomio 4. Dice, guárdalos. ¿Qué era lo que tenía que guardar? ¿Qué tenía que guardar Israel? Los estatutos, los decretos. Pero no tenía que coger los estatutos y meterlos ahí en el baúl que traían o en el ropero, como lo decimos muchas veces, en el closet. No, tenía que guardarlos ahí, en el centro de su voluntad, cada hombre, cada mujer, para que tener eso guardado o esa práctica, porque la palabra guardar equivale a practicar. Yo tengo que guardar la palabra, o sea, tengo que llevarla a la práctica. No es solamente que la conozca, no es solamente que la lea, no es solamente que yo tenga el conocimiento pleno de la palabra, sino que tengo que ponerlo en práctica. ¿Para qué? Dice, guárdalos pues y ponerlos por obra, porque esta es, ¿qué cosa? ¿Qué es? Es la sabiduría de Dios. Tener yo los mandamientos de Dios, y los mandamientos de Dios no son solamente los que le dio a Israel, porque el Señor mismo lo resumió en dos, aquellos 10. Cuando aquel joven o aquel hombre se acerca al Señor y dice, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento de todos? ¿Cuál es? Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le contestó el Señor? Mira, le dijo, el primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero muchas veces no tenemos fuerza ni siquiera para darle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos tienen esas fuerzas para darle un fuerte aplauso al Señor, a ese Rey de Reyes, al Señor de Señores, a ese que dijo un poquito y voy a venir por mi pueblo? Alabanzas al Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Aleluya, Santo Jesús. Mire, usted y yo debemos crecer en sabiduría o en tener esa sabiduría que viene de lo alto. Y esa sabiduría que viene de lo alto es la sabiduría que Dios manda o Dios da. Amén. Mire, vamos ahí a la carta del apóstol Santiago. Santiago, capítulo 3. Alabanzas al Señor Jesús. Santiago, capítulo 3. Vamos a ver ahí el versículo 17. A su nombre sea la gloria. 3:17 de la carta del apóstol Santiago. Y dice, pero la sabiduría que es de lo alto, fíjese bien,
Pero la sabiduría que es de lo alto, ¿cómo es? A ver, pronúncielo usted. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Y qué otra cosa? ¿Y qué otra cosa? Oiga, todo lo que es la sabiduría que viene de lo alto. No nos dejó ni un pedacito el Señor en nuestra práctica, en nuestro diario vivir, de que hagamos otras cosas fuera de lo que es la sabiduría de Dios. Dice que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. Oiga, algo puro, algo que es lo genuino de Dios. Primeramente es pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, y luego dice, ni hipocresía. Oiga, pero qué feo trató el Señor cuando leemos en el capítulo 23 de Mateo a los escribas, a los fariseos, aquellos hombres que tenían el conocimiento de la ley. Les digo, ustedes son como los sepulcros blanqueados. Por fuera están muy bonitos, pero por dentro, les digo, están llenos de huesos de difunto. Alabanzas al Señor Jesucristo. Tenemos que tener el cuidado, hermanos. No tener 2 o 3 o más máscaras en casa y a veces traemos 1 o 2 y nos ponemos una. A veces cuando entramos aquí y ya salimos de aquí nos quitamos esa y nos ponemos otra. No. El Hijo de Dios es puro adentro y afuera. El verdadero cristiano es limpio aquí y afuera. El verdadero cristiano, donde quiera, en la calle, en el trabajo, en el viaje, donde quiera, debe ser puro y debe ser limpio y debe ser santo. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Alabanzas al Señor Jesucristo. Pero también necesitamos esa sabiduría. Salomón, cuando Dios lo llamó para ser rey, lo eligió para ser rey de Israel, dice que Salomón dijo, pues el pueblo es grande. Es mucho el pueblo. ¿Y qué voy a hacer? Pero él sabía que había alguien que podía darle lo que necesitaba para dirigir al pueblo judío. Y sabía a quién pedírselo. Y dice que Salomón le dijo, Señor, el pueblo es grande. ¿Y cómo le voy a hacer para gobernarlo? Pero quiero que me des sabiduría. Dame sabiduría para poder dirigir a este pueblo. Y Dios le concedió la sabiduría. Y le dijo, no solamente te voy a dar sabiduría. Le dio, hermanos, riquezas. No pidió en sus manos la vida de los enemigos de Israel. No. Él pidió sabiduría, un conocimiento para poder dirigir al pueblo de Dios.
Y es lo que necesitamos nosotros. No solamente los que estamos dirigiendo, no solamente los que estamos aquí al frente, sino usted también necesita esa sabiduría de Dios. Y usted también tiene que desarrollar su vida espiritual. Debe de crecer en sabiduría, en estatura y en gracia. Alabanzas al Señor Jesucristo. Mire, vamos ahí para ver lo que la sabiduría de Dios, para poder aprender la sabiduría de Dios, para poder guardar esa sabiduría en nuestras vidas, para poder obrar y poder conocer o discernir entre el bien y el mal. Eso hace la sabiduría de Dios en nosotros. Nos da el poder discernir entre el bien y el mal. De hecho, Dios ha puesto en nosotros ese raciocinio. ¿Qué es el raciocinio? El raciocinio es ese conocimiento interior que Dios puso en nosotros. ¿Para qué? Para conocer el bien y el mal. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Mire, vamos ahí al libro, al primer libro de los Reyes. Alabanzas al Señor Jesús. Primer libro de los Reyes. Vamos a ver el capítulo 3. Capítulo 3 de Reyes. Primera de Reyes. Solamente vamos a leer el versículo 9. Lo que Salomón le pide a Dios, lo que Salomón le dice a Dios. Versículo 9. Dice Salomón: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Solamente con el conocimiento de parte de Dios. Solamente con la sabiduría que viene de lo alto. Solamente la enseñanza de Dios. Y la enseñanza de Dios aquí la tenemos en las Escrituras. Para que usted y cada uno de los seres humanos podamos entender y podamos saber qué es lo que tenemos que hacer en esta vida antes de pasar a la otra. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Tanto que cuando Dios le da esta sabiduría a Salomón, dice que un día se presentó un problema en el pueblo. Y ustedes conocen bien la historia de aquellas dos mujeres que cada una tenía su niño. Pero que en la noche una de ellas, pues, le quitó la vida a su niño sin querer. Dormida, se acostó arriba de él y le quitó la vida. Pero esta mujer dijo, bueno, pues aquí está otro niño, está otra mujer con otro niño, pues voy a cogerlo y lo voy a poner aquí, y que es mi hijo, se lo voy a poner allá porque pues ya está muerto. Y pues estuvieron estas mujeres alegando, no, pues que el niño muerto es el tuyo y el niño vivo es el mío, y comenzaron a discutir y a decir cuantas cosas. Pero pues tuvieron que ir al rey. Llegan al rey y se presentan, y pues
la mamá del niño vivo dijo, pues es que esta mujer me quitó mi niño. Ella mató a su niño dormida ahí, se acostó arriba de él y pues le quitó la vida. Pero me quitó mi niño. Me puso el de ella, que estaba muerto, recogió el mío y lo cogió y dijo que era el de ella. Bueno, pues oyendo Salomón el litigio de las dos mujeres, dijo a uno de sus sirvientes, a uno de sus soldados, tráeme una espada para acá. Y ya que le trajeron la espada, les dijo, partan este niño por la mitad, para darle la mitad a una mujer, a una madre, y la otra mitad a la otra madre. Oiga, la que realmente era la madre del niño vivo, cuando el rey dijo, le vamos a partir por la mitad, dijo, no, 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 no lo partan, déjaselo, déjaselo, o déjenselo. Y la otra sí estaba de acuerdo que lo partieran. Como no era de sus entrañas, no podía sentir nada. Pero aquella madre que había sido de sus entrañas, o había salido de sus entrañas aquel niño, dijo, no, 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 que no lo maten, no lo partan por la mitad. Entonces dijo el rey, aquí está la clave. Désenlo a la mujer, que realmente es su madre. Oiga, pero solamente con la sabiduría de Dios pudo discernir aquello y dar la solución correcta a lo que se necesitaba en ese momento. Porque eso era lo que Salomón le había pedido a Dios. Quiero que me dé sabiduría para poder discernir, para poder conocer cuando es bueno y cuando es malo. De hecho, todo ser humano sabe, solamente aquel que Dios no le ha dado la facultad de discernir o pensar. Pero todo hombre, toda mujer, que Dios ha puesto ese raciocinio, ese conocimiento interior del bien y del mal, puede discernir, puede saber cuándo hace lo bueno y cuándo hace lo malo. Y si no, su conciencia le va a acusar. Su conciencia le va a dictar si hizo lo bueno o hizo lo malo. Si hizo lo malo, pues lo va a justiciar, le va a comenzar a decir, mira, no está bien lo que hiciste, y comienza a justiciar. Pero si hizo las cosas bien, lo elogia y le dice, hiciste bien. Hiciste bien. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? El asunto es que muchas veces no tenemos la sabiduría de parte de Dios. Tenemos el conocimiento de la palabra. Tenemos el conocimiento de la palabra. Pero no podemos, no hemos adquirido la sabiduría que realmente necesitamos. ¿Por qué? Porque no la hemos pedido a Dios. Salomón le pidió a Dios sabiduría. Usted y yo tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5. Alabanzas al Señor Jesucristo. ¿Ya lo pusieron ahí en la pantalla? Santiago capítulo 1, versículo 5. Alabanzas al Señor Jesús. ¿Cómo dice?
Entonces Dios no le va a reprochar. Dios no le va a reprochar. Si usted le pide ese conocimiento, esa sabiduría, Dios no se lo va a reprochar. Y dice que le va a dar abundantemente. Pero tiene que pedirla. Y muchas veces obramos de una forma descomedida. A veces obramos de una forma que no es de agrado delante de Dios, porque a veces nos hace falta tener más conocimiento de las Escrituras o de la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, usted y yo necesitamos esa sabiduría de parte de Dios. Crecer en estatura. Crecer en estatura. Cuando hablamos de crecer en estatura, estamos hablando de crecer, pero en esa estatura espiritual. ¿Sabe usted que la estatura no se mide de los pies a la cabeza, sino de la cabeza al cielo? La estatura de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de un verdadero cristiano, la estatura espiritual no se va a medir como la estatura de este cuerpo. A veces cuando va al seguro, tiene una cita en el seguro, llega al seguro y luego la recepcionista o la secretaria ahí le dice: a ver, venga, vamos a pesarlo. Pero también lo van a medir. ¿Para qué? ¿Para qué lo miden? ¿Sabe usted para qué lo miden? Para saber cuántos centímetros sobran o pasan del metro. Para saber cuántos kilos pesa o debe de pesar. Por ejemplo, si yo mido 1,72 o 1,70, ¿cuántos kilos tengo que pesar? 72 kilos. O un poquito menos. Si mide 1,50, pues tiene que pesar 50 kilos. Si mide 1,65, pues 65 kilos. Entonces, vemos nosotros pues cómo todas las cosas tienen su que ver. Tienen su declaración. Entonces, cuando hablamos de crecer, no hablamos de la estatura del cuerpo físico, sino de un crecimiento espiritual. Ahora, ¿cómo se mide la estatura espiritual? De la cabeza al cielo. ¿Y la estatura humana? ¿De dónde? De los pies a la cabeza. Alabanzas al Señor Jesucristo. Entonces vemos pues que nosotros, como hijos de Dios, como aquellos que debemos de tener ese desarrollo, ¿para qué? Para que podamos llegar a la estatura de un varón perfecto. Eso es lo que leíamos ahí en Efesios capítulo 4, del versículo 13 en adelante. Y dice, 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo, ¿qué cosa? La verdad. Siguiendo la verdad, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, y de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Para qué? Para irse edificando en amor. Así que tenemos que luchar. Pero, ¿cómo voy a crecer en gracia? Ya para terminar. Crecer en gracia, pues sabemos que Dios es el que da la gracia. Pero, ¿qué es gracia? ¿Qué es gracia? La palabra gracia tiene 14 significados o declaraciones. Y búsquelo, verá, en el diccionario. Tiene 14 definiciones, pero yo solamente tomé 2. Y tomé esa que dice, gracia es un don natural que hace agradable a quien lo posee. Dicen, oye, ¿qué gracia tiene este hombre? ¿Qué gracia tiene esta mujer? Y a veces vemos a algún niño ahí que anda jugando y haciendo sus cosas, sus juegos, ¿no? Y decimos, mira, qué niño tan gracioso. Pues la palabra gracia es un don natural que hace agradable a quien lo posee. Y el cristiano debe de tener esa gracia. Debe de tener esa gracia. ¿De qué? Para que esa gracia o ese don que Dios pone en él, lo haga agradable delante de las gentes. Oiga, qué bonito. Qué bonito cuando Dios pone en nosotros esa gracia. Es cierto que a muchos, por ser cristianos o por ser aleluyas, no les caemos bien. Pero para muchos sí. Y para el Señor con más razón. El cristiano debe tener ese don natural de ser agradable delante de todos. Y debe de poseerlo. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? La otra definición que tomé es afilidad y buen modo en el trato con los demás. Oiga, ¿cómo tenemos que cambiar? Muchas veces en todo tenemos que cambiar. Pero para poder cambiar yo necesito la sabiduría de Dios. ¿Qué dice? Segunda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que practicabas allá de acuerdo al mundo, ya no las vas a practicar. Ahora que viniste al Señor, tienes que practicar las cosas del Señor, las cosas nuevas. Debe haber un cambio completo, una transformación, una regeneración, y eso lo va a recibir por medio de la palabra. La palabra es la que lo va a hacer cambiar. El Señor a través de la palabra, el Espíritu Santo utiliza la palabra para que el hombre cambie, para que la mujer se transforme, para que la mujer cambie y lo haga una nueva criatura. Amén. ¿Cuántos quieren la sabiduría de Dios? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos quieren la sabiduría de Dios?
Todos. Yo lo necesito. Usted lo necesita. Pero hay que pedirle al Señor. Alabanzas al Señor Jesucristo. Entonces, vemos pues que tenemos que crecer en estas tres etapas: sabiduría, estatura y gracia. Amén. Le voy a dejar de tarea que lea el capítulo 39 de Génesis para ver qué encuentra ahí. Capítulo 39 de Génesis, que lo escudriñe y se dé cuenta qué es lo que va a encontrar ahí en cuanto a la gracia. Amén. Entonces, para yo tener estas cosas, es importante la verdad y es importante también la misericordia. Y para aprender misericordia, como dijo el Señor le dijo a los fariseos: misericordia quiero, les dijo, y no sacrificios. Acuérdense de la misericordia. Y la misericordia, pues es que usted puede compadecerse de alguien, puede ayudar a alguien, puede tener ese conocimiento pleno y hacer lo que el Señor le manda a través de las Escrituras, a través de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ya para terminar, ahí vamos a leer el capítulo 3 del libro de Proverbios. Ya para terminar, para entregar este lugar. Capítulo 3 de Proverbios. Vamos a leer el versículo 4, vamos a leer. El versículo 4. El versículo 3, perdón, versículo 3 y 4. Le voy a pedir que lo lea fuerte, todos unidos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. No, no es 13, no dije 13. Dije Proverbios 3, 3 y 4. Amén. ¿Ya lo pusieron? Todos, a una. Amén. Amén. Entonces, si yo quiero hallar buena opinión, primeramente delante de Dios. Y en segundo lugar, ¿con quién? ¿Con las gentes o con los hombres? Entonces, si obro con la sabiduría de Dios y tengo esa gracia de parte de Dios, entonces yo voy a poder servirle mejor a Dios. Pónganse de pie. Pónganse de pie.